Tal cual. Vamos a ver las imágenes de esa segunda final por el segundo ascenso, aunque parezca un trabalengua, es segunda final por el segundo ascenso entre Quilmes en condición de local y los Andes, bueno, como Nacho decía, con una diferencia antes del partido de 2-0 a favor de los Andes. Las formaciones, Además, bueno, recordemos, con los nombres que recordemos, repasaba Nacho antes, ¿no? claro, Baigorria, Balanda, Bátimo, Sefrino Díaz, Biasotto, Lenguita, Braña, Sornomar, Pietri, El Chori, dirigía Ricardo Reza. No sé si vamos a ver la formación de los Andes, Sí, 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 está la ¿sí? formación de los Andes. Está Gastizábal ahí con Ginarte, bueno, pero Darío Sala, Noce, Moya, Brezán, Levato Lobos, Arce, Salomón, Ferrer, Romero y Gastizábal, Lobos, Gabriel Lobos, lo recordaba algunos de Huracán, Darío Sala, después fue arquero, atajó mucho tiempo en primera división, no me acuerdo si hasta llegó a atajar en River, no, tanto no me Sí, acuerdo. sí. Y Felipe de Sagastizábal, que creo que luego se fue a Bernardo de El Córdoba, Pitufo. el Pitufo, un gran El delantero Pitufo. petizo, muy buen jugador. Bueno, ahí ya en el Bueno, centenario de Quilmes, y de ahí ascenso, me Pietri. parece. Sí, El de ahí máquina ahí lo ven, Pietri. desfachatado total, La pierde, la recupera y y le hacen penal. el penal. Y le hacen el penal. Bueno, lo que decía Nacho, ¿no? Horacio Elizondo dirigiendo la final. Claro. Eh, Nada, un Elizondo que para tener noción estuvo cerca de ir al Mundial 98. Era el candidato máximo para ir al Mundial, al Mundial 2002 y termina dirigiendo a Ángel Sánchez y termina yendo al Mundial 2006 donde dirige la final. Para decir cómo estaba rankeado como árbitro para la selección de fútbol argentino. Uno después puede tener su opinión que es otra, por lo menos en mi caso es otra, pero estaba Sí, sí, la rankeado mía como también. top. Estaba rankeado como top. A mí me parecía que, me parecía que siempre dirigía desde muy lejos y de manera muy soberbia. Mi opinión. Sí, 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 coincido. No, no. Tengo un no grato recuerdo en la final de 2006, pero bueno, nada. Sí es verdad que en su permanencia en primera división estaba catalogado como uno de los mejores para, bueno, los mandamases de aquella época. Por eso estaba Sí. puesto en una final de esta categoría, como decía Nacho, se trataba de buscar el mejor marco, ¿no? Árbitros top de primera división y bueno, todo el mundo del fútbol pendiente de estos partidos. Ahí va, el Pirata Sornomas se enfrenta a Sala con categoría. La gente de Quilmes que se abarrotaba para darle un abrazo Un golazo de a- penal, al Pirata. un golazo Eh, de penal. el querido Bueno, Pirata Sornomás. bueno, impresionante. No hace falta que indique, digamos, ¿no? Que Quilmes es de los más convocantes equipos de la categoría, lo ha demostrado siempre. Y bueno, en este caso, de local, jugando en la final, claramente el estadio estaba abarrotado. Del otro lado, también una muy buena convocatoria de, del equipo de Loma de Zamora de los Andes, que hay que decirlo, qué lindo que era el fútbol todavía con las dos parcialidades, ¿no? Sí, Ahí está todavía toda sí, la sí. gente de los Andes visitando el centenario. Y ahí debe haber 10.000, 12.000 personas, porque la Sí, tribuna esa fácil. entraban 10.000 personas, me acuerdo. Fácil, fácil. Tal cual. Bueno, Y cuando acá Quilmes vemos el gol buscaba de el Pieters. segundo, el gol de Peter para, bueno, terminar de confirmar el ascenso. eh, Campeón del reducido de la B Nacional, el equipo de Ginarte que se iba a jugar la primera división. Qué cosa increíble, qué romanticismo tenía el ascenso por aquellos años. Y qué golazo que hizo Fabio Pieters. Un golazo. Golazo, golazo, sí, sí, tal cual. Bueno, ahí está el festejo de la gente de Lomas de Zamora. Y bueno, terminaba, como no podía ser de otra forma en aquellas épocas, cuando el resultado no se daba, la cosa no terminaba bien, terminaba, bueno, sin jugarse los últimos minutos del partido. Y el ascenso para los Andes y Quilmes, que sumaba su segunda frustración en la misma temporada. Lo que, Sí. bueno, ya era una rareza. Dos finales perdidas en el mismo año, dos veces en la puerta del ascenso. Como decía Nacho, en un año normal del ascenso, bueno, hubiese tenido que esperar hasta el año siguiente. Pero con el cambio de reglamento, que se, como siempre en el fútbol argentino, el reglamento se cambió con la temporada en marcha. Recuerdo los equipos que recién habían ascendido protestaban a full, porque bueno, si nos llegamos a hablar de descenso, encima tenemos que jugar la promoción. Bueno, como suele pasar en Argentina, nada se hace con análisis previo, sino que es todo sobre la marcha y algo que seguimos repitiendo aún hoy, casi 25 años después.
así es. Bueno, el perdedor que fue Quilmes, junto con Almagro, que fue el mejor de la tabla general, que no haya disputado ninguna final, fue designado finalmente para la promoción, porque supuestamente las promociones eran para el perdedor de la final, de la primera final, y para el perdedor de la segunda final. Al ser Quilmes el perdedor de las dos finales, hubo que dar un cupo extra a un equipo y se decidió que sea el siguiente en la tabla general, que en ese caso, por promedio, porque había 18 equipos en una zona y 17 en otra, entonces por Sí, sumatoria sí. de puntos era injusto, hubo que Eso hacerlo fue por promedio. terrible. Hubo que hacer un Almagro. promedio, hubo que hacer un promedio de equipos, ¿sí? Para rankear a los equipos porque tenían diferente cantidad de partidos jugados. Una cosa terrible. Bueno, una gran reestructuración después de esta temporada. Sí, Bueno, era pedido a gritos. Como hoy pedimos a gritos una gran reestructuración de la primera y de la B Nacional, bueno, en esta época por lo menos tuvieron la decencia de hacerlo. claro. Porque pasaba esto que decía Nacho, realmente era inentendible. Ni los equipos ni los jugadores entendían cuándo tenían que jugar. Y de hecho, bueno, esto que va a contar Nacho, yo estoy spoileando, es cómo se define esto, ¿no? Almagro le Exacto. dicen, bueno, tenés que jugar la promoción. ¿Y Almagro cómo estaba? Almagro, los jugadores están de vacaciones ya. Hace una semana habían dejado de entrenar pensando que ya la temporada había terminado, habían quedado fuera del reducido y dijeron, bueno, taza. El técnico los convoca de vuelta para jugar la promoción, una promoción que encima Almagro termina ganando el instituto y termina ascendiendo a primera división. Yo todavía Sí, recuerdo el festejo de los jugadores de Almagro en Alta Córdoba, trepados al alambrado, tirando las remeras, todo. Ese Almagro era el que se llamaba filial de San Lorenzo, porque tenía todos jugadores de filial de San Lorenzo por un acuerdo entre el presidente de Almagro, en ese momento Sluga, y Miele, presidente de San Lorenzo, donde los jugadores inferiores que más o menos querían que se foguen, los mandan al Almagro. Caso Diego Figueroa, caso Tonelotto, caso Melonio, caso, bueno, Bram Sinisterra, que en realidad era de Almagro, San Lorenzo lo compra y lo deja cedido en Almagro. Después cuando asciende le manda también al negro Fabián Ramírez, el arquero. Nada, el Indio Gallardo. El Indio Gallardo era una institución del ascenso y Almagro en San Lorenzo tuvo muy pocas oportunidades, pero también era préstamo. Y se me está yendo el otro delantero que era Tonelotto y se me va, pero no me bueno, acuerdo. Melonio, No me acuerdo, Melonio pero también estaba. Era sí porque recuerdo me bien a acuerdo, Tonelotto porque era Deportivo Italiano en una época claro, que tuvo un paso por el sí. Azzurro. Pero bueno, No, a no ver, me sale el nombre del otro delantero, porque eran dos delanteros de Almagro, los dos eran San Lorenzo, y no me acuerdo el nombre del otro. Ya se me sí, venía a la cabeza. sí, sí pienso esto, que en esa definición, bueno, lástima por los amigos de la gloria, pero todos queríamos que gane Almagro. Era una diferencia que decíamos, bueno, a ver, parecía que no tenía chance en la previa. Decíamos, bueno, ya Sí, sí. está, no, Ahí me no daba vino. la a ver, Roberto Demus. Roberto Demus. Demus, ahí Roberto está. Demus. Bueno, Pero sí, en la previa uno en el análisis decía, nada, no va a tener chance. Almagro encima no había sacado una diferencia abismal jugando de local. Entonces, bueno, se le va a complicar cuando vaya a Córdoba. Sin embargo, termina logrando el ascenso y después de hacer un muy mal torneo apertura cuando asciende, sí, hace un clausura bárbaro y se sí. termina yendo por nada. Se termina yendo por muy poquito. Sí, creo que por 1 o 2 puntos llegó con Sí, chances, sí. creo que hasta la última fecha. Había hecho una muy buena segunda campaña, como dice Dani. El primer torneo había sido muy malo. Creo que había arrancado con 5 derrotas consecutivas o 6 derrotas consecutivas, algo que en esa época ya casi te catapultaba al descenso. Era muy difícil Sí. revertir eso, porque tenías que ganar Para solamente 3 partidos seguidos para empezar a acercarte al resto. Era básicamente quedar casi hundido para 12 fechas seguidas. la cuenta que hacían los equipos que ascendían cuando tenían que jugar las 38 fechas de la temporada de primera, era que entre los dos campeonatos tenían que sumar alrededor de 45 puntos. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía que sumar un campeón en una rueda? Bueno, el que ascendía tenía que hacer 2 torneos de 22, 23 puntos para salir de la zona de descenso. Pero esto es a memoria porque realmente no lo estoy mirando, pero por ahí, Nacho, vos te lo acordás el dato. Sí me acuerdo que en la apertura 98, cuando tiene la campaña muy mala, recién ascendido Almagro, hace 11 puntos, ¿sí? Y sin embargo no es el último del campeonato porque el último fue Racing, que hizo 10. Sí, sí, Así sí. que, para decir, también para marcar un poco lo que eran esos 90 de Racing, ¿no? Hoy que uno Sí. lo ve del otro lado de la tabla peleando campeonatos, hasta ganando una copa hace poco. Ese, Bueno, en esa ese época, fue, esa fue la campaña de Racing que permite que llegue Mostaza Merlo. Porque claro, le va tan mal sí, y ahí lo traen a Mostaza, que creo que venía de Belgrano, si no me equivoco. Y Almagro hace 11 puntos, Racing hace 10.
lo traen a Mostaza. Mostaza no hace un gran primer campeonato ese 2001, sí le gana a San Lorenzo y tiene algunas victorias resonantes, pero no termina siendo un muy buen campeonato. Y bueno, luego ya el clausura 2001, el apertura 2001, donde termina saliendo campeón, obviamente todos lo recordamos cortando 35 años de sequía, pero un año antes de ese campeonato había salido último, con 10 puntos. Tal cual, tal Uno cual. menos que un recién ascendido del cual no se esperaba nada. Un Almagro que, como dijimos en su torneo, es un gran torneo, no lo alcanzó, pero sí dio batalla hasta el final. Sí, tal cual que así fue. De hecho, tuvo una victoria contra Boca, que, bueno, es muy recordada porque Boca ese mismo año fue campeón de Copa Libertadores. Eh, Así que, nada, se llevó algunos recuerdos lindos de su paso por Primera División. Sí. Le ganó un Decíamos, instituto que tenía, entre otros, por ejemplo, otro referente del ascenso delantero exquisito, Miliki Jiménez. Miliki, sí, señor. Miliki, el Sí, gran tal cual. Miliki, que creo que dirigió Instituto hace poco. Tal cual, sí, sí, uno de esos delanteros que, bueno, tampoco había hecho Instituto una campaña como para irse. La No, realidad es que no, uno no, no no. imaginaba que iba a terminar yéndose al descenso y la promoción tenía esto, ¿no? Para el espectador neutral era, bueno, traer los pochoclos porque nos vamos a divertir, bárbaro. No quiero imaginarme cuando te tocaba jugarla. Eh, Claro. Seguramente era para verlo en una sala de urgencia de un hospital o una clínica, pero para el espectador Salvo que en neutral, tu equipo jugara Carlos Bueno, sí, era para darle una sala de claro, hospital. Yo tuve claro, ahí suerte, está. tuve a Carlitos Bueno de mi lado, que hizo 2 goles en el partido de ida y nos despreocupamos, pero sí, era un partido, lo vi el 90% de veces como neutral, una vez propia, y eran partidos que te ponían nervioso cuando no jugaba tu equipo. Era increíble. Yo Sí, recuerdo una sí. también, la de Racing con Belgrano de Córdoba, que cerra el gol Bustos con el arco libre. Esa Sí, es. es cierto, O vos es sos de cierto. Belgrano, te querés matar. Vos sos de Belgrano, quedaste mano a mano, arco libre contra Racing, gancha de Racing, no podés dar ese. Además, tenía que hacer ese y otro más. Belgrano tenía que ganar, porque iba perdiendo una serie, tenía que empatar con ese gol y después hacer otro gol más. Ya ahí, para mí, se te apagan las esperanzas de ascenso. Eh, pero bueno, muchos recuerdos de la promo, bueno, ni hablar las de Gimnasia Rafaela, que básicamente son una remake de este Quilmes Belgrano, ¿no? Porque Gimnasia Rafaela Claro, jugaron, creo que 3 veces seguidas con 2 triunfos de Gimnasia y uno de Rafaela. Estos fueron Quilmes Belgrano, 2 promociones seguidas, 2 victorias de Belgrano en este caso. Pero bueno, vamos con la primera, que cuando vimos el partido de día todos dijimos, bueno, ya, Quilmes está en primera. Nunca habíamos tenido una promoción antes como para saber qué podía pasar. Recordemos, era la primera serie de promociones. Quilmes lo pasó por arriba Belgrano, pero lo bailó en el centenario. Iba ganando 3-0, Belgrano le erró un penal, y había tenido, creo yo, 7, 8 situaciones claras de gol para hacer el cuarto gol en el primer tiempo. El segundo tiempo se mete un poco atrás. El técnico Reza dice, bueno, el 3-0 estamos bien, no arriesguemos de más, no nos vayamos 3-1 por tratar de irnos 4-0, que con 3 goles de diferencia va a ser muy difícil que lo den vuelta. Bueno, y Belgrano con los viejitos, Sosa y Artime, que empezó a poner presión, empezó a meterlo en el área a Quilmes. Tiene un penal, como bien dijimos, que lo erra. Belgrano que lo tira, pero creo que lo tira a 7 metros del palo y del travesaño, lo tiró a otra cancha directamente. Y luego sobre el final termina descontando con un gol de Medina. Y faltando un minuto, Seferino Díaz tiene la chance del 4-1, que era otra de los 3 goles de diferencia. La pelota pega en el palo y no queda picando, queda muerta en la línea. Llegó corriendo un defensor y la terminó sacando en la línea. Era el 4-1 para Quilmes, no pudo ser. Igual Quilmes había marcado tanta diferencia, había jugado tan bien y había superado tan claramente a Belgrano que nadie pensaba que Belgrano podía darse la vuelta. Sí que iba a hacer fuerza porque obviamente iban a jugar en lo que todavía era el Chateau Carrera, en el estadio de Córdoba, y Belgrano era local, pero uno había visto tanta diferencia de fútbol que uno pensaba que Quilmes lo iba a sacudir en la vuelta a Belgrano y que se iba a aprovechar de él, el golpe que le había dado. sí, además pensaba en esto, antes de que veamos las imágenes del partido de vuelta, es que había 3 días de diferencia entre un partido y otro, Claro, ni siquiera pasaba una semana, no, era todo, bueno, Express. de express, de forma express y claro, más allá del resultado que era abultado y era impactante, como decían hecho, el tema fue lo futbolístico, porque no es que perdió 3-1, bueno, perdía 2-1, fue a buscar el empate y le metieron el tercero de una contra. No, fue un baile de otra categoría y el equipo de la B Nacional mereció más diferencia aún, sin embargo no la pudo sacar y el 23 de julio del 2000, bueno, jugaron el partido de vuelta en aquel momento Chato Carreras, hoy
Mario Kempes, y bueno, se dieron algunos goles que vamos a ver ahora en el video de continuación. Bueno, También lo que dijiste de los tiempos, Quilmes, cuando le gana 3-1, hacía 4 días había perdido con los Andes la final. O sea, 4 días después de claro, ese golpazo, ya estaba jugando contra Belgrano y le dio un paseo. Bueno, acá vemos los goles, el Luifa, ¿no? Sí, 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 es el sí, el Luifa. UEFA. El Luifa Artime, abriendo el marcador 1-0 para la Esperanza de Belgrano. Recordemos que Belgrano tiene que ganar por 2 goles. Si ganaba por 2 goles, ya se queda en primera por la ventaja deportiva ante la salida de Lema. Y acá se va a ir en el segundo tiempo ya un golpe importantísimo, como era el gol de Milosi de cabeza. Sí, Esto sí, parecía que ya tal sentenciaba cual. todo, ¿no? Estaba terminado acá, tal cual. Bueno, Y jugada acá, el bueno, UEFA horror de la y defensa de Quilmes, horror de la defensa jugada, de Quilmes. jugada el UEFA y el gol en contra de Pipi Bátimos. Y bueno, y ahora otra vez todo a un gol, ¿no? Que en ese Otra vez a un momento gol. ya la presión de los jugadores de Quilmes, habiendo perdido 2 finales, era terrible, ¿no? Eh, Cuando vos en el fútbol estás esperando lo malo suele pasar, Sí, eh, y pasaría en esta jugada porque hay un tiro libre para el equipo cordobés y el uruguayo Sosa, de elevada edad, iba a marcar este golazo que dejaba a Belgrano en primera división. Parece mentira, pero uno se acuerda hasta hoy la foto de Artime y Sosa abrazados al final, como sí, siendo los artífices de salvar el equipo que realmente durante toda la serie estuvo condenado, porque no es sí, que sí. fue un rato nada más. De los 180 minutos, Belgrano estuvo condenado 170. Sí, Los sí, sí. últimos 10 tomó aire. Sí, porque Quilmes creo Nada, que el partido de ida a los 10 minutos ya lo ganaba y se puso 2-0, 3-0, 3-1, después no hizo el 4-1 de milagro, después la serie se pone 3-2, 4-2 en el segundo tiempo. La verdad que nada hacía pensar que Belgrano se le iba a dar vuelta a este Quilmes, que bueno, eh, finalmente terminó cediendo ante Belgrano y un Belgrano que termina afianzándose a primera, un Belgrano que se había salvado de primera de casualidad del descenso encima, ¿no? Porque recordemos, justo cuando abrimos este podcast dijimos que se jugó y duró 6 temporadas en primera. Esta fue la que descendió justamente, que descendió porque sacó en 2 torneos 19 puntos. Hizo campañas horripilantes. no, Eh, terrible. y terminó descendiendo sobre el final porque tenía buenas campañas previas. Y un Claro, Belgrano, que con 39 puntos, o sea, un punto por partido casi, lo terminó pasando por arriba a los jujeños como si hubiese hecho una campaña de 50 puntos. Un Belgrano que estuvo prácticamente descendido todo el año y el cataclismo que hubo en Jujuy terminó permitiendo que Belgrano claro. llegue a una promoción, pero no había tenido un buen año en cuanto a puntos. El promedio de Belgrano enseña era de un punto por partido. Y encima perdés 3-1 el primer partido. Yo creo que todos pensaban en Córdoba que ya estaban condenados a jugar la B Nacional. Y bueno, con ese gol de Sosa terminan quedándose en primera división y Quilmes, vamos a ver que entre comillas aprieta el botón de reset y dice, vamos a arrancar de vuelta, vamos a empezar de cero, vamos a limpiar la casa un poco y vamos a tratarlo de vuelta. Y lo primero que hacen, obviamente, es despedir al entrenador que había sido Ricardo Reza. Una lástima porque uno sabe que es un gran entrenador, que ha conseguido los ascensos. Además, por lo que me llega, que se habla en el ambiente, un tipazo que tiene buena relación con sus jugadores, etcétera. Después, bueno, obviamente, si lo que me han dicho es cierto no lo sé, pero al menos se sabe de Reza, se comenta que es un gran entrenador y un gran tipo, y es reemplazado por un histórico de la B Nacional, como lo es el Chulo Riboira. Nada, un Chulo Riboira que llega a este Quilmes y que Chulo sí. no hace. El Chulo. Es de la casa el Chulo. El Chulo es de la casa, de Deportivo Italiano. eh, Goleador en el ascenso en la temporada 86. Bueno, nada, también con gran paso como entrenador, así que de este lado, muy querido. Y nada, como decía Nacho, también con un gran paso por el ascenso y entrenador de aquel Chacarita que todos recordamos también. Otro equipo que Sí, en esa B Nacional, bueno, tenía jugadores que uno rápidamente va a recordar, el Flaco Vivaldo, Tuiti Carrario, bueno, un equipo que también ganó la categoría de punta a punta. sí, sí, un Chaca ese también, que si no creo que ya tenía al Burrito Rivero y a la vieja Moreno en el equipo, Sí, sí, señor. dos jugadores, la vieja Moreno tenía una pegada, la vieja Moreno, un jugador que no había hecho inferiores, creo que había debutado a los 23, 24 años en primera C o en primera D, y terminó jugando
inclusive en clubes como San Lorenzo. Yo lo recuerdo, la vieja Moreno no tuvo un gran paso, pero bueno, era un San Lorenzo justo que tenía unas figuras en su puesto que no le permitía jugar mucho a la vieja, pero un jugador es una pegada muy buena de la vieja que le permitió el ascenso a Chaca. Volviendo al Chulo, no hace tantos cambios, sí, bueno, se va el Pirata Sornomás tras no conseguir ascenso, Lema, Bátimos y Lenguita también dejan la institución, y en lugar de Lema, por ejemplo, llega el arquero Lizaga, que luego se quedará, vamos a ver, varios años en el club. También llega otro que estuvo mucho tiempo en el club, como es Agustín Alayes, otro campeón de Libertadores acá, otro jugador que tocó la selección argentina, también en la época del Diego, pero llegó a jugar a la selección argentina. Y también hizo una limpieza más que nada en la defensa, trayendo a Lautaro Truchet para jugar por derecha, el hijo de Carlos Truchet, y Hernán Pajés por la izquierda, para cambiar un poco la cara de la defensa y tratar de apuntar, porque del medio para adelante ya sabemos que Quilmes tenía un equipazo, se mantenía Gianpietri, se mantenía el Chori Domínguez, así que era una cuestión de encontrar un poco, de mantener lo que había que estaba bien y agregarle un par de piezas para ver si se podía luchar este año otra vez por el ascenso, que era claramente el objetivo luego de los 3 intentos fallidos que habían tenido el año pasado. Sí, con la ventaja, como decía Nacho, ¿no? De toda esta reestructuración, pero el 10, sí, mira, seguía siendo el mismo y ahí estaba todo el sueño depositado Sí. en las espaldas de el máquina Gianpietri y además, por lo joven que era hoy viéndolo a la distancia, el tipo se bancaba la presión, Oh, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Decía, bueno, démela a mí y yo me las arreglo. Realmente, bueno, un jugador que uno piensa que de haberse tomado el fútbol de otra forma, sin tomarlo de forma tan romántica, podría haber jugado en primera división y mucho tiempo, porque las condiciones está claro que las tenía. sí, y para reemplazar también lo que fue el Pirata Sornomás, se trajo a otros los que eran los grandes goleadores del ascenso, que es Gabriel el Tanque Bordi, un jugador que estuvo a punto de jugar tanto en Boca como en River, y terminó jugando en Europa un tiempo y volviendo al fútbol argentino. Dani, esta te dejo contra vos porque eso es el que más la sabe, la del Tanque Bordi. No, pensaba que cuando cuando Palermo estaba casi vendido a Europa, se decía que el reemplazante iba a ser el Tanque Bordi. Digo, esto también sirve para ver eh, cómo se miraba la categoría inferior de primera, ¿no? Cómo se miraba la B Nacional para incorporar jugadores. No era considerada una locura que el 9 de Quilmes sea el 9 de Boca. Hablamos, ¿no? De un Boca que pasaba y transitaba por la mitad de la tabla, sino que hablamos de un Boca supercampeón de Argentina que estaba ya logrando éxitos en el exterior también, y bueno, estuvo muy cerca Bordi de jugar, y de hecho, uno que nombró antes Nacho, como Medina de Belgrano, terminó jugando con la camiseta de Boca, de hecho fue uno de los campeones en la temporada 2000, donde Boca gana la Copa Libertadores y después le gana al Real Madrid, aquella final que los llanistas recuerdan, en la última final que perdió el Real Madrid, bueno, esa final, Medina estaba en el plantel. Ya dejó de ser la última final internacional que perdió el Nah, Madrid, bueno, ¿eh? Pero era bueno, así. ¿Viste? Pero viste que son esas lo fue. leyendas que a nadie le importa si dejó de ser, ¿viste? Se va a seguir repitiendo históricamente. Si es verdad o no el dato, bueno, ya queda para otra cosa. Es verdad que lo fue por mucho tiempo, eso sí es Fue por verdad. mucho tiempo. Sí, Eh, sí. pero bueno, otra vez nos enfrentamos en lo que era la B Nacional con categoría interior metropolitana, con la diferencia de que entre los ascensos que había habido y los descensos que había habido, recordemos que habían ascendido 3 equipos de la metropolitana, y los descensos que había habido, pasamos de tener 18 equipos en la metropolitana y 17, perdón, y 16 en la interior, a tener 17 en la interior y 13 en la metropolitana. O sea que, por ejemplo, en la metropolitana, para llegar a una final, por el ascenso tienes que jugar 24 partidos y en la interior tienes que jugar 32 partidos. Una cosa que Parejo, parejo, solo, parejo. solo en la AFA puede suceder, un mamarracho Sí. tal. ¿Puedo Pero decir bueno, algo? por supuesto, adelante. Este campeonato de la B Nacional de la temporada 2000-2001 tiene gran similitud con el campeonato que se juega actualmente en Primera División. Sin duda, sin O duda. sea, 17 y 13, bueno, en primera hora tenemos 15 y 15, más o menos anda por ahí. Eh, Nada, es increíble pensar que acá todo el trabajo que se iba a hacer pensado a futuro muchos años era para reestructurar algo que se veía y se sabía que estaba mal. Y acá nos jactamos y muchos se jactan de decir, no,
El campeonato de 30 es más inclusivo. Por amor de Dios, arreglen esto que es horrible. El otro día, Humberto Grondona, en una entrevista con un colega, no recuerdo quién fue, pero fue en un podcast también, muy interesante, dijo que cuando le acercaron el proyecto, uno de los que acercó el proyecto fue Juan Pablo Varsky, del campeonato Sí. de 30 equipos. Eh, Nada, a Juan Pablo, que seguramente le gusta tanto el deporte y el fútbol como a todos los futboleros y a todos los periodistas deportivos, le mandamos un saludo grande. Es uno de los que sabe y sabe mucho de esto. Le quisiera preguntar yo, ¿desde dónde se agarró para inventar una cosa tan horrorosa como un campeonato de 30 equipos? De No, verdad, además, además, quisiera además, saber para de en un serio cuál es Barsky, la base. además un Barsky que en esa época relataba los partidos contra Miguel Relataba de Simón, la me B acuerdo. Nacional, claro, Perdón, sí, exactamente, comentaba los partidos que relataba Miguel Simón. Y tal él, cual, y él criticaba este formato, sí. de cómo uno juega 32 partidos, otro 24, por qué dividir. Y lo propuso en primera después, cuando él mismo se quejaba de lo que pasaba. Es Pero una cosa rarísima. además, 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 viéndolo de Nacho, cerca. Él lo veía todos los fines de semana, eso. sí. Muy Nacho, raro. quiero decir algo, porque después pasó. De hecho, hasta se probó en la B Nacional y te vas a acordar. Eh, no hay nada más terrible, no hay nada más injusto que a vos te toque jugar una fase regular de 30 partidos, ganarla por paliza y después por jugar playoff, ¿sí? Para Sí, sí, emparejar sí. todo, te quedes eliminado y no seas campeón. Es absolutamente injusto. El campeón tiene que ser el Preguntale, que. preguntale a San Martín de Tucumán. Claro, ahí está. Por eso digo, el campeón tiene que ser el que más puntos saca en la fase regular. Bueno, macho, si el campeonato no es entretenido, no es entretenido, es una pena. Bueno, ¿las reglas son iguales? No se pueden arreglar 38 partidos. Jugamos un campeonato de 20, dos ruedas. El que saca más puntos asciende o el que saca más puntos es campeón en la primera. Sea como sea, poner el nombre que quieras. Y de hecho, como pasaba esto tanto en la B Nacional, de que el mejor de la temporada regular después iba a los playoffs y terminaba quedando eliminado, hubo un año donde se jugó un campeonato corto Sí. de solo 6 meses, lo ganó Olimpo con más puntos y lo pararon 4 meses, 5 meses y la segunda ronda no la jugó. O sea, se intentaron hacer mil cosas para tratar de equiparar algo que se veía que es un error y hoy lo trasladaron a la primera división. Hoy vamos a Sí. jugar dos grupos de 16 equipos, en realidad de 15 equipos, con 16 fechas o 15, 16 fechas, realmente no importa cuánto sea. Y el que va a ganar la fase regular, ¿qué es lo que gana? No gana nada. O No, sea, no. gana un puesto de clasificación para enfrentarse en playoff. Ah, espectacular realmente. No Es un tiene, papelón. sí, no tiene. La NBA es maravillosa, pero es en Estados Unidos y es en básquet. O sea, una liga No, y cerrada, además, no hay ascenso, no hay descenso. además es otra cosa que vos tenés que jugar. Cuando vos clasificás, tenés que ganarle el mejor de 7 partidos. Exactamente, ahí estamos. O sea, si vos Exactamente. enfrentás, si se enfrentan el primero contra el octavo a 7 partidos, lo más probable es que el primero gane 4 o más partidos. Ahora, en un partido puede pasar cualquier cosa y eso es cuando salió la MLS, que la MLS salió con el mismo formato que todas las ligas yankees, como la MLB, Claro. como la NBA, como la NFL, lo que le preguntaron a los fanáticos qué opinaban, porque claro, para ellos era nuevo, y le dijeron que no tenía sentido la eliminación directa en este deporte, al menos de cómo estaba pautado, que ellos decían que el número de partidos tiene que ser impar, si no el equipo que va bien es perjudicado, porque te dice, vos definís de local, pero generalmente tenés que remontar. Entonces, ¿cuál es tu ventaja como primero? Vas a la cancha del octavo, que está en mal estado, perdés 1-0 y tu premio es definir con la presión de la gente, no con el aliento, con la presión y de que tenés que dar vuelta un partido. Entonces ellos decían que debían ser 3 partidos, primero juega de local el primero, después juega de local el octavo, y en caso de que haya igualdad de puntos, juguemos un partido tercero en la casa del primero. Está bien, con esa modalidad estarían jugando 80 partidos por año en el fútbol, pero claro, y no se puede. Sí, Pero pero digo, tiene lógica. Sí, pero ahí tiene te va la lógica. lógica, Claro. ahí te va bueno, pero también también pasó en Copa, pasa en Copa Libertadores, o pasaba en Copa Libertadores cuando vos salías el mejor de los primeros, ibas contra el último de los segundos, y tal vez era un boliviano que jugaba a 3.500 metros de altura, que te ganaba en La Paz 3-0, y después tenías que jugar de local contra 11 tipos que iban a tirarse al piso, a no jugar y a colgarse el travesaño, y tenías que hacer 3 goles, y que no te lleguen a hacer uno porque tenías que hacer 5. Entonces, a veces eso de quién termina mejor y que define el instante es medio No. injusto. Se reduce a algo Debería, así. Se claro, reduce a algo así. debería, Cuando tendría que debería que ser una vos, ventaja grande.